Capítulo 877. Desconectado. Sani y sus soldados entraron al asentamiento fortificado, contentos de poder esconderse de la ventisca tras sus gruesos muros. Allí, vieron equipos de soldados despiertos caminando entre los edificios mientras patrullaban el territorio. Todos se veían tensos y cansados. El maestro Verne los guió al interior del complejo, alejándose de la estructura central con forma de domo. Caminaba seguro y confiado. Tengo alrededor de 100 despiertos bajo mi mando, además de cerca de 1000 soldados ordinarios. Hay unos 500 científicos y personal civil bajo nuestra protección. Todo iba bien hasta hace poco, pero, como te imaginarás, todos estamos deseando largarnos del océano. Sani arqueó una ceja. ¿Iban bien? Verne hizo una mueca. Sí, se manifestaron varias puertas cerca, pero nuestra guarnición y defensas fueron más que suficientes para mantener alejadas a las criaturas de la pesadilla. Sin embargo, ya ha habido casos de gente que ha sucumbido al hechizo, dentro de los muros. Hemos tenido algunas bajas por eso. Se quedó callado por un momento y luego preguntó. ¿Cómo está la situación afuera? Sani se encogió de hombros. Bastante sombría, pero más o menos bajo control. No te preocupes. Encontramos un buen camino a través de las montañas en la ruta hacia aquí. Liderar un convoy de regreso no debería ser imposible. Solo hay un problema. Verne se detuvo y lo miró con una expresión sombría. ¿Las comunicaciones? ¿También perdieron contacto con el comando del ejército? Sani parpadeó. Sí, espera, ¿también? ¿Tú también estás desconectado de la red del ejército? El ascendido local permaneció en silencio por un segundo, luego asintió con la cabeza. Todas las comunicaciones cesaron hace unos 43 minutos. Por ahora, no hemos logrado establecer una nueva conexión. Sani frunció el ceño. Él podía aceptar a regañadientes que el Raino careciera de la capacidad de penetrar el creciente campo de interferencia que envolvía la Antártida. Sin embargo, una instalación como la Lo-49 debería haber tenido un sistema de comunicación inmensamente poderoso. Ni siquiera ellos podían conectarse con el mundo exterior. Algo anda muy mal aquí. No sabía la razón de ese apagón repentino, pero solo las consecuencias de no estar en contacto con el comando del ejército eran problemáticas. Se suponía que debían contactarse con el maestro Jet y recibir instrucciones adicionales después de llegar a su destino. Sani miró a Verne. Eso es realmente extraño, sin ofender, pero, una instalación de investigación remota en medio de la nada, que de repente pierde contacto con el mundo exterior cuando nos acercamos. Es un poco espeluznante. Este apagón no tendría nada que ver con lo que los científicos están haciendo aquí, ¿verdad? El alto ascendido sonrió con la comisura de su boca. Entiendo que puedas pensar eso. Pero déjame asegurarte que la investigación que se lleva a cabo en esta instalación es perfectamente segura. Yo no soy muy científico, pero lo que hacen, aquí es puramente teórico. No se están realizando experimentos prácticos en las instalaciones, así que no hay nada que pueda haber salido mal. Lo peor que pudo haber pasado es que alguien cometió un error en una hoja de cálculo y fue reprendido por el anciano. Sani estudió su rostro, lo encontró suficientemente sincero y se encogió de hombros. Bueno, si tú lo dices. ¿El anciano que mencionaste es el VIP al que se supone que debo llevar a un lugar seguro? Verne asintió con la cabeza. Sí, el jefe de investigación. Es un poco excéntrico, pero tiene buenas intenciones. La mayoría de las veces. Estaba a punto de presentártelo. Sani suspiró. Entonces, muéstrame el camino. Pero probablemente deberíamos resolver el problema de comunicación antes de eso. A Sani no le gustaba estar ciego, y quedarse aislado del comando del ejército era similar a perder la vista. Sin la información sobre lo que estaba sucediendo en todo el centro antártico, se sentía más vulnerable de lo que hubiera preferido. Ni el Raino ni el centro de comunicaciones de esta instalación de investigación podían establecer una conexión con el mundo exterior en ese momento, pero había otras formas de lograr lo que quería. Después de todo, eran despertados, y los despertados eran libres de viajar entre dos mundos. Aunque cientos o miles de kilómetros los separaran a él y a su cohorte del comando del ejército y las otras cohortes de la primera compañía irregular, allá en el reino de los sueños esa distancia no importaba.
Mientras dos despertados estuvieran anclados a la misma ciudadela y la visitaran al mismo tiempo, podían intercambiar información libremente aunque los medios tecnológicos de comunicación se hubieran averiado en el mundo real. Sabiendo eso, miró a Verne y le hizo una pregunta muy importante. ¿Cuál es la situación en este lugar? Verne vaciló. Hace 43 minutos era verde. Claro, sin un comando del ejército, no habría actualizaciones sobre el estado de la interferencia de Gate y la potencia de la llamada que rodeaba la base. Sin embargo, los despiertos, y especialmente los maestros, podían juzgar ese asunto ellos mismos. Eran los afectados por la llamada, después de todo. Es solo que sus sentidos personales no eran tan precisos como los complejos cálculos y los datos de observación proporcionados por el cuartel general. Por eso el comando del ejército había emitido una recomendación para confiar solo en las actualizaciones de estado verificadas. Verne era alguien a quien le gustaba hacer las cosas según el libro, según parecía. Sunny cerró los ojos y escuchó los susurros de la llamada. Eran tan débiles que casi no existían. Nada parecía haber cambiado en los últimos 43 minutos. Abrió los ojos. Todavía debería estar verde. Luster, Samara y Kim. Iría a dormir y averiguad qué diablos ha pasado. Intentad obtener información de la propia Coronel Jet o de uno de nuestros capitanes, si podéis. Se suponía que íbamos a recibir órdenes más detalladas, de todos modos. Con eso, podría averiguar más sobre la situación en unas 8 horas. Teniendo en cuenta que Sunny tenía que guiar a un convoy de más de 1000 personas a una capital sitiada, necesitaba saber todo lo que pudiera sobre el estado de su supuesta ruta. Verne asintió. Podéis alojaros en ese edificio de allí. Las cápsulas para dormir que tenemos aquí son bastante buenas. El resto de la cohorte los siguió a otro edificio, donde entraron en un ascensor y descendieron bajo tierra. Pronto, Sunny se encontró en una cámara espaciosa que parecía un aula. Allí, un anciano con una bata blanca de laboratorio estaba discutiendo algo con un joven ayudante. Verne se aclaró la garganta, atrayendo su atención. Profesor, este es el maestro sin luz. Él se encargará de sacarlo de aquí. Luego, miró a Sunny y añadió en tono bajo. Maestro Sonles, este es el investigador jefe de LO-49. Profesor Obel. Capítulo 878. VIP. No había mucha gente mayor en las afueras, donde la esperanza de vida media era bastante baja. Sin embargo, incluso en la ciudad propiamente dicha, los ancianos no eran una vista común, simplemente porque las generaciones anteriores habían sido diezmadas por la llegada del hechizo de pesadillas. Por lo tanto, Sunny tenía poca experiencia tratando con personas realmente mayores. El hombre frente a él, sin embargo, no era solo mayor, era indudablemente antiguo. Debía tener 80 años, al menos, o incluso más. Su piel era delgada como el papel, con nudosas venas azules claramente visibles debajo de ella, y su cabello cuidadosamente peinado era completamente blanco. Sin embargo, los ojos del anciano todavía estaban llenos de aguda inteligencia y conciencia. Este era alguien que había nacido mucho antes del descenso del hechizo de pesadillas y había vivido tanto a través del terror de los tiempos oscuros como del caótico caos de la era moderna. Sunny vaciló por un momento. ¿Obel? ¿El profesor Obel? El anciano sonrió. ¿Sabe quién soy, maestro Sunlis? ¡Qué halagador! Es agradable ver que la generación joven todavía aprecia a científicos oscuros como yo. Su asistente, una joven con cabello oscuro recogido en un moño y ojos llenos de actitud, se burló. Por supuesto. Pensé que todos los despertados solo sabían blandir una espada. Sunny le dirigió una mirada inexpresiva. Para su información, soy investigador y profesor en la academia, con varias publicaciones académicas a mi nombre. Solo blandí una espada cuando hay una razón para hacerlo. La asistente parpadeó, luego miró hacia abajo avergonzada.
El profesor Obel dejó escapar una risa de buena gana. No seas grosera, Beth. En cualquier caso, entonces estaremos bajo tu cuidado, maestro Sanlis. Miró a Sunny con curiosidad y luego preguntó: ¿A qué departamento estás asignado en la academia, si no te importa que pregunte? Sunny se encogió de hombros. Supervivencia en el desierto. Mi especialidad es la exploración del reino de los sueños y la historia de las lenguas muertas. El profesor Obel arqueó una ceja. Oh. ¿Quizás conoces a un mocoso llamado Julius? Sunny lo miró con desconcierto. ¿El maestro Julius? Por supuesto, él es mi mentor, después de todo. Pero yo no lo llamaría un mocoso, con el debido respeto. El anciano se rió. Él es para mí. Julio solía ser mi estudiante, sabes, antes del despertar y que eligiera un campo de especialización diferente. ¿Cómo está ese pilluelo? Sunny se rascó la parte posterior de la cabeza. Nunca en su vida se había imaginado escuchar a alguien dirigirse al profesor Julio como a un mocoso malcriado. Está muy bien, su salud es buena, y es muy apasionado por su investigación. El profesor Obel asintió con satisfacción. Bien, esto es bueno. Entonces, maestro Sanlis, ¿qué pasa ahora? ¿Ya nos vamos de lo 49? Su asistente frunció el ceño y miró hacia el otro lado de la cámara, donde muchos científicos estaban, ocupados copiando datos en dispositivos de almacenamiento externo y corriendo de un lado a otro en algo parecido al pánico. Sunny sacudió la cabeza. Eso, no podemos contactar al comando del ejército ahora mismo, así que es difícil decirlo. Habrá noticias en unas 8 horas. Es lo más pronto que podemos irnos, pero dependiendo de la información que recibamos, puede haber un retraso. La joven, Beth, suspiró aliviada. Ah, genial. Temía que tuviéramos que abandonar muchos datos. Continuaremos con los preparativos para la partida, entonces. Pasaron unos momentos en silencio incómodo. Finalmente, ella miró a Sunny confundida. ¿No te vas a ir? Él sonrió y sacudió la cabeza. Ahora estás bajo mi cuidado, así que me quedaré. Si el profesor muere de repente bajo mi supervisión, bueno, puedo despedirme de muchos puntos de contribución. Eso sería muy triste. Beth lo miró con indignación, luego se burló y se fue a ayudar a los científicos a empacar las cosas. Al mismo tiempo, el maestro Verne se inclinó levemente y se despidió, diciendo que tenía mucho que hacer. Bell, Dorn y Quinten también se marcharon. El profesor Obel los vio irse y suspiró. No hagas caso a mi asistente, maestro Sanlis. Todos estamos nerviosos estos días. Sunny se encogió de hombros. Es comprensible. Después de un rato, miró al anciano y preguntó. Entonces, profesor, ¿qué están investigando aquí exactamente? Además, LO49. Es un nombre extraño para una instalación. El anciano sonrió. ¿El nombre? O es solo una abreviación. Observatorio Lunar 49, eso es lo que significa. ¿No notaste la cúpula del telescopio cuando llegaste? Sunny tosió. Un observatorio. Entonces ese era el propósito de esa extraña estructura en forma de cúpula. Sunny había pensado que era una especie de extraña construcción mágica, pero solo era un observatorio mundano. En su defensa, nunca había visto uno de esos antes, al menos no en la vida real. Ah, sí, noté una cúpula. Están estudiando. ¿La luna? El profesor Obel se rió. Por Dios, no. Se construyeron alrededor de 100 de estos observatorios cuando el hechizo de pesadilla apareció por primera vez, pero la mayoría de ellos ahora están sellados y abandonados. A este le desmantelaron el telescopio y lo reutilizaron como centro de investigación. Sunny frunció el ceño, sintiendo que se estaba perdiendo algo. Espera, ¿por qué se construyeron estos observatorios? ¿Y por qué fueron abandonados? El anciano lo miró con curiosidad. ¿Por qué? Fueron construidos para observar la luna, por supuesto.
Había asentamientos humanos en la Luna en el pasado, ya sabes, no es que eso sea importante. Lo importante es el hechizo de pesadilla. Sunny negó, con la cabeza. No te sigo. El profesor Obel vaciló un momento. Ah, es posible que no sepas esto. De hecho, el primer caso registrado de infección del hechizo de pesadilla ocurrió en uno de los asentamientos lunares. Ojo, eso no quiere decir que fuera el primer caso, solo el primero documentado. Realmente nadie sabe de dónde vino el hechizo, pero muchos señalan a Luna como su origen o al menos el punto de contacto. Entonces, por supuesto, hubo un fuerte deseo de estudiar la Luna hace muchas décadas. Sunny lo miró con expresión cautelosa. ¿De verdad? Espera, entonces ¿qué descubrió la gente? El anciano negó con la cabeza. Nada. Resulta que mirar a la Luna durante demasiado tiempo puede tener consecuencias muy nefastas. Después de muchas bajas entre los investigadores, se descontinuó el programa y se sellaron los observatorios. Te aconsejo que no mires demasiado de cerca la Luna, joven, de hecho, es mejor no pensar en ella en absoluto. Sunny permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, dijo. Bien, supongo que eso responde una de mis preguntas. Pero ¿qué hay de la otra? Si no estáis estudiando la Luna, ¿qué estáis investigando aquí? El profesor Obel sonrió. Oh, eso es muy sencillo. Estamos estudiando el hechizo de la pesadilla. Más precisamente, estamos tratando de entender su causalidad. Capítulo 879, Señales del rayo. Sunny miró al viejo científico con interés. ¿Causalidad? ¿Te refieres a su razón de ser? El profesor Obel sonrió. No, nada tan filosófico. A lo que me refiero es que estamos explorando la causa y efecto de varios fenómenos relacionados con el hechizo, así como las correlaciones entre ellos. Por supuesto, nuestro estudio tiene que ver principalmente con las puertas de la pesadilla, pero como nada existe de forma aislada, necesitamos considerar el sistema en su totalidad. Sunny consideró sus palabras por un rato. ¿Es así como haces funcionar la escala Obel? El anciano negó, con la cabeza con una mirada divertida. ¿Esa cosa? No, no del todo. La llamada escala Obel es un trabajo primitivo que yo y muchos colegas talentosos creamos en los primeros días del hechizo. Es relativamente eficaz para lo que se supone que debe hacer, pero la solución es puramente práctica. Puede rastrear y predecir eventos de manifestación, pero no arroja luz sobre cómo y por qué están sucediendo. En aquel entonces, no teníamos tiempo para reflexionar sobre tales cosas. Necesitábamos encontrar una medida inmediata y eficaz, por limitada que fuera. Suspiró, y luego dijo en un tono nostálgico. Verás, un cavernícola puede observar los rayos y saber que ser alcanzado por un rayo es peligroso. Por lo tanto, puede aprender a reconocer las señales de una tormenta eléctrica que se aproxima y refugiarse de ella. Sin embargo, sin entender los principios de por qué y cómo aparecen los rayos, un cavernícola no puede inventar un pararrayos, construir una jaula de Faraday o aprovechar el poder de la electricidad. Por eso, nuestro trabajo aquí difiere del escala Obel. Esa antigua solución es simplemente una herramienta para reconocer las señales de una tormenta eléctrica y asignar un valor numérico a la probabilidad de que un rayo caiga en un lugar determinado, mientras que nosotros intentamos entender sus principios. Sunny escuchó con atención al anciano científico. ¿Cuándo más tendría la oportunidad de conversar con alguien tan culto y conocedor? Por suerte, el profesor Obel parecía tener predilección por educar a los jóvenes en general o simplemente estaba de humor para hablar. Decidiendo aprovechar esta oportunidad para aprender algo nuevo, Sunny preguntó. ¿Cómo funciona la escala Obel? El anciano se rió entre dientes. Ah, no es demasiado complicado. Estás familiarizado con el pulso que produce la manifestación de una puerta de pesadillas, ¿verdad?
Dependiendo de la categoría de una puerta, difiere en potencia y características, se extiende en un determinado radio y afecta a un determinado volumen de espacio. Cuanto más poderosa sea la puerta, mayor será el impacto. Sunny asintió tentativamente, lo que llevó al profesor Obel a dedicarle una pequeña sonrisa. Bien, en realidad, ese pulso es un poco más complicado, porque se extiende no solo por el espacio, sino también por el tiempo. Entonces, si sabemos qué buscar, podemos detectar las débiles réplicas de un impulso de la puerta antes de que aparezca realmente. Por supuesto, eso requiere una vasta y costosa red de sensores y satélites de monitoreo para monitorear todo el planeta o al menos aquellas áreas que consideramos importantes. Sunny parpadeó. ¿Qué quiere decir exactamente cuando dice que el impulso se propaga a través del tiempo, profesor? El viejo lo miró y se quedó en silencio por unos instantes. ¿Cómo decirlo? Intenta imaginar el tiempo como un río, joven. Siempre fluye hacia adelante, del pasado hacia el futuro, y nosotros viajamos con su corriente. Ahora, imagina que alguien lanza una piedra al río. Habría ondas en su superficie, ¿no es así? Y esas ondas, a diferencia de las aguas del río en sí, viajar, iban tanto río abajo como río arriba. De ahí que puedan detectarse esas ondas. Desde un poco más arriba de la corriente. Sunny no pudo evitar rascarse la cabeza. Lo que dijo el profesor Obel no fue difícil de entender, sin embargo, fue un poco más difícil de aceptar. Quizás si lo pienso de otra manera. Sunny imaginó una cuerda de arpa. Alguien la pulsó en el medio, enviando una vibración que se extendía tanto hacia arriba como hacia abajo. Hacia abajo era el futuro y hacia arriba era el pasado. Entonces, imaginó el inconcebible tapiz del destino y la interminable extensión de sus innumerables cuerdas, cada una estirándose desde la nada hasta el infinito. Ocurrió un determinado evento, haciendo temblar pequeñas secciones de varias cuerdas. ¿Era eso de lo que hablaba el viejo? Un sutil ceño fruncido apareció en su rostro. Ahora que lo pienso, la afinidad con las revelaciones, tal vez, funciona según el mismo principio. Sunny vaciló un poco, y luego dijo con cautela. Yo, creo que entiendo. Quizás. El profesor Obel sonrió. Bien. Sin embargo, como dije, esta es solo una solución primitiva. Esa solución solo observa el efecto sin entender la causa. Y la causa, bueno, es mucho más difícil de comprender. A decir verdad, no creo que los humanos como nosotros podamos concebirla en su totalidad. De hecho, la escuela predominante del pensamiento moderno afirma que el hechizo de pesadilla es acausal por naturaleza, lo que significa que ni siquiera se adhiere al principio de causa y efecto. ¿Qué es magia, por así decirlo? Hizo una mueca. Yo no concuerdo, obviamente. Pero, de cualquier forma, intentar entender siquiera un poco de la causalidad del hechizo es una tarea desalentadora, así que limitamos el alcance de nuestra investigación a una pequeña fracción de ella, más específicamente, las puertas de pesadilla. El rostro del anciano se ensombreció un poco. Sin embargo, me temo que incluso eso ha resultado ser una tarea insuperable. Por ahora. Sunny arqueó una ceja. ¿Por qué? El profesor Obel sonrió desoladamente. Oh, bueno, para ser honesto, esto te parecerá gracioso, pero ni siquiera estamos seguros de que las puertas de pesadilla tengan algo que ver con el hechizo de pesadilla. Parecía esperar una reprimenda, pero Sunny no reaccionó demasiado a esa declaración. En lugar de eso, pensó un poco y luego preguntó con calma. ¿En serio? El anciano lo miró con un poco de sorpresa. ¿No estás en contra de esa idea? Sunny se encogió de hombros. Durante mi segunda pesadilla, estuve separado del hechizo por un tiempo. No podía convocar mis memorias, visitar mi mar de almas o siquiera escuchar su voz. Sin embargo, mi aspecto y poderes seguían conmigo.
Entonces, me di cuenta de que los aspectos, al menos, existen fuera del hechizo. Si los aspectos son su propio tema, ¿por qué no podrían serlo las puertas de pesadilla? Oh, eso no significa que esté convencido, no obstante, solo estoy abierto a la posibilidad. El profesor Obel lo miró con ojos brillantes. ¿Separado del conjuro? Fascinante. Joven, por favor, comparte tus experiencias conmigo más tarde. Sunny sonrió. No hay problema. Sin embargo, si publicas algo como resultado, tendré derecho a recibir algunos puntos, ¿verdad? Ya sabes, como colaborador. Capítulo 880. Causa y efecto. El anciano se rió entre dientes y miró a sus subordinados, que estaban empaquetando cosas a toda prisa. Después de un rato, suspiró. Si las puertas de la pesadilla son producidas por el conjuro o no, definitivamente hay una conexión entre los dos. O mejor dicho, los tres, ya que los despiertos también forman parte de esta ecuación. Se quedó en silencio después de eso, y luego agregó en un tono más serio. Lo que más me interesa, sin embargo, es cuál de los tres apareció primero. Sunny lo miró con sorpresa. Perdóneme, profesor, pero no es eso de conocimiento común. El conjuro apareció primero, trayendo consigo las pesadillas. Entonces, nosotros los despiertos aparecimos como resultado. Frunció el ceño ligeramente. Por supuesto, el conocimiento común no siempre es confiable. Pero en este caso, parece seguir la lógica. El profesor Obel negó con la cabeza. ¿Quién puede decirlo realmente? Los inicios del hechizo no están bien documentados. En aquel entonces, el mundo no pasaba por su mejor momento, y cuando supimos que algo estaba pasando, ya estaba fuera de nuestro alcance el prevenirlo, contenerlo o controlarlo. Lo intentamos, por supuesto, pero, incluso entonces, algunas verdades nunca llegan a ser ampliamente conocidas o ni siquiera se ponen sobre el papel. Es muy probable que lo que has dicho sea cierto. Sin embargo, hay otras posibilidades que exigirían soluciones completamente diferentes. Sunny lo miró con expresión perpleja. ¿Qué quieres decir? El científico anciano dudó. ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿El hechizo trajo consigo a las pesadillas o las pesadillas trajeron al hechizo? Ah, perdóname. Esto sigue siendo demasiado amplio. Aquí tienes otra pregunta. ¿Las pesadillas producen a los despertados o los despertados producen a las pesadillas? Sunny parpadeó. ¿Qué? El anciano sonrió. Considéralo un ejercicio mental. Por supuesto, es bien sabido que uno se convierte en despertado al sobrevivir a la primera pesadilla. Sin embargo, después de eso, las cosas se vuelven más interesantes, eres demasiado joven para recordarlo, pero al principio de todo, los desastres del hechizo descendieron sobre el mundo despierto por etapas. De lo contrario, nunca habríamos sobrevivido. Los ojos del profesor Obel se volvieron de repente distantes, como si estuviera recordando un pasado lejano. Al principio, solo había infectados por el hechizo. Algunos de ellos se convirtieron en durmientes y otros en abominaciones dormidas. Luego, después del primer solsticio, hubo despertados. Sin embargo, también hubo puertas de las pesadillas de segunda categoría, y con ellas, criaturas más poderosas llegaron a nuestro mundo. Eventualmente, hubo más durmientes, más despertados, también hubo maestros. Pero con ellos vinieron más puertas, y más puertas que no se parecían a nada que hubiéramos visto nunca. Hizo una pausa. Después hubo santos. Y Norteamérica. Y ahora, tenemos la cadena de pesadillas, uno no puede evitar preguntarse. A Sunny no le gustó el sonido de eso. ¿Qué está intentando decir? ¿Preguntarse sobre qué? El frágil anciano dejó escapar un profundo suspiro. Es solo una indagación científica, maestro sin soledad.
no se lo tome a pecho. Como científicos, nuestro deber es hacer preguntas. Y una de estas preguntas es si existe una correlación entre el número y el poder de los despiertos en nuestro mundo y el número y el poder de las puertas de pesadilla que se manifiestan aquí. Despiertos y pesadillas, ¿cuál de estos elementos es la causa y cuál el efecto? Sunny reflexionó un rato y luego simplemente negó con la cabeza. Tu argumento tiene un gran defecto, profesor. Si realmente existiera una correlación y nosotros, los despiertos, fuéramos de alguna manera responsables de atraer puertas de pesadilla más grandes y mejores, entonces no habría existido una puerta de categoría 5 en Norteamérica antes de que un grupo de supremos recorriera el mundo. Creo que te estás dando por vencido con el deseo de ver patrones en el caos que compartimos todos nosotros, los humanos. Había 3 soberanos vivos en el mundo en ese momento, pero no había habido ninguno cuando esa puerta se tragó un continente entero. En cualquier caso, Sunny no iba a mencionar a los supremos como nada más que una posibilidad teórica. El profesor Obel asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Bien pensado, joven. Siempre es bueno tener una sana dosis de escepticismo. Sin embargo, tu punto es indiscutible solo si asumimos que un detalle crucial es cierto. Sunny frunció el ceño. Sí. ¿Qué detalle? El anciano miró a los científicos que los rodeaban y sonrió con un poco de tristeza. Es el impacto de un despierto poderoso que emerge solo fluye río abajo del tiempo como nosotros, los mortales. Sin embargo, si se propaga como una onda a través del tiempo, al igual que la réplica de una puerta que se manifiesta en la realidad, entonces no importa cuando ocurra su ascensión. El primer supremo podría aparecer en unos años, pero las consecuencias de su ascenso podrían habernos agobiado ya hace años. Sus fatigados ojos de repente brillaron con una extraña luz. En cuanto a la desgarradora puerta que destruyó América del Norte, ¿quién sabe? Tal vez es solo el eco de un dios emergiendo de la raza humana en un futuro distante y terrible. Tiempo después, Sunny dejó su sombra en el laboratorio para que vigilara y fue a ver a sus soldados. Mientras caminaba por el complejo subterráneo, su expresión era sombría. Lo que el profesor Obel le había dicho. Sunny no lo creía del todo. Al menos no completamente. Sin embargo, sentía que había algunas pepitas de verdad en lo que el anciano creía, aunque los científicos pudieran haber llegado a conclusiones erróneas basadas en esas teorías. Las ondas del tiempo, los desastres que venían del futuro y que, por lo tanto, allanaban el camino para su eventual inicio, creando así una extraña paradoja autocontenida. Sunny dudaba de la validez, e incluso de la cordura, de estas ideas. Según su experiencia, la respuesta más sencilla era la más correcta. El profesor Obel parecía haber perdido de vista ese hecho. Sin embargo, había una teoría que lo inquietaba. ¿Puede la ascensión de muchos despertados provocar realmente el creciente número e intensidad de las puertas de la pesadilla? En realidad, no veía cómo podía ser así. Después de todo, uno tenía que pasar primero por una pesadilla para convertirse en despertado, no al revés. Sin embargo, si asumía que realmente había una correlación, una cosa tendría más sentido. Caminando por los oscuros pasillos. Sunny frunció el ceño. ¿Puede esta ser la razón por la que los soberanos están suprimiendo la aparición de nuevos santos? No, más que eso. ¿Puede esta ser la razón por la que ninguno de ellos ha desafiado aún la quinta pesadilla? En el pasado. Había pensado que toda esta opresión oculta era solo el resultado de la ambición y el ansia de poder que consumían a Asterión, el yunque del valor y Aquisón. ¿Pero era esa la única razón? Sunny dejó escapar un suspiro frustrado. Simplemente no sabía. Capítulo 881. Cambio de planes. Fuera, la tormenta seguía azotando el mundo, ahogando la realidad en una turbia neblina blanca. Era difícil que un maestro como Sunny sintiera frío, pero aún así se estremeció y se apresuró a entrar.
Al entrar en el edificio que albergaba las cápsulas para dormir de los miembros de la cohorte, saludó con la cabeza a Verne, que ya estaba allí esperando con el rostro sombrío. A estas alturas, habían pasado unas 8 horas desde su llegada. La gente que Sunny había enviado al reino de los sueños estaría regresando en cualquier momento. El sereno maestro lo miró y le preguntó. ¿Cómo te fue en el encuentro con el profesor? Sunny se encogió de hombros. Tuvimos una charla interesante. Es una persona extraordinaria. Era extraño, de verdad. El profesor Obel era un humano mundano, pero probablemente había salvado más vidas que cualquier despertado que Sunny conociera. Sin el sistema predictivo que había desarrollado el anciano, innumerables personas habrían sido devoradas por las puertas emergentes a lo largo de las décadas. Sunny sabía lo peligroso que podía ser una manifestación repentina de una puerta en una zona poblada. Después de todo, él mismo se había enfrentado a una. Verne asintió en silencio. Tienes razón. Espero que ahora entiendas por qué es tan importante llevarlo, a él y a su científico a un lugar seguro, maestro Sonles. Su trabajo debe continuar. Sunny quería responder, pero en ese momento, las cápsulas de sueño cobraron vida, anunciando que las personas que las ocupaban estaban despertando. Samara, Kem y Laster regresaron casi al mismo tiempo. Salieron de las cápsulas y se vistieron con expresiones oscuras en sus rostros. Supongo que las noticias no son demasiado buenas. En ese momento, Laster soltó. Capitán, señor. Malo, es realmente malo. Sunny lo miró con expresión oscura. Barra baja, me lo imaginaba. Habla, barra baja. Los tres despiertos se miraron entre sí. Finalmente, fue Kim quien se dirigió a los maestros. La situación aún no está clara, pero hubo algún tipo de terremoto, seguido de la manifestación de múltiples puertas de categoría 3. También surgieron varios titanes. Los tres santos lucharon contra uno de ellos sobre el estrecho entre la Antártida Occidental y el centro, y luego, las comunicaciones en todo el cuadrante sur se cortaron. Cuando salimos de la ciudadela, la gente aún trataba de entender qué había sucedido, El rostro de Sunny se ensombreció. Todo eso sonaba muy problemático. Parecía que la cadena de pesadillas había alcanzado un cambio cualitativo, sumiendo a la Antártida en el caos. Barra baja, ¿qué hay de nuestras órdenes? ¿Has tenido noticias del coronel Jet? Barra baja. Samara habló en tono apagado. Ella dio instrucciones. Señor, Bueno, al menos algo salió bien. A juzgar por las miradas pesadas de sus subordinados, sin embargo, no le gustaría lo que estaban a punto de decir. El maestro Verne frunció el ceño mientras miraba a la hermosa francotiradora. Bueno, ¿qué nos quiere hacer el comando del ejército? Samara suspiró. La región entre esta instalación y la capital de asedio más cercana se considera demasiado peligrosa para atravesarla. Todo el centro antártico está afectado, pero su extremo sur fue aparentemente el más afectado. Entonces, no podemos regresar. El plan de evacuación anterior fue desechado. Verne no dijo nada, pero los músculos de su mandíbula se tensaron. Parecía como si estuviera a punto de pronunciar una maldición, lo que decía mucho sobre cuán insatisfecho estaba el hombre con la noticia. Por lo que Sunny había observado, Verne era una persona muy tensa y correcta. Él mismo estaba lejos de sentirse eufórico también. Estar atrapado en una instalación remota sin ruta de escape no era tan malo como podría llegar a ser, pero muy cerca de eso. Sunny maldijo por los dos. Entonces, ¿qué? ¿Se supone que debemos quedarnos aquí y esperar la muerte? Samara negó con la cabeza. Recibimos nuevas órdenes, señor. Aunque la evacuación por tierra parece ser imposible por el momento, el convoy naval que nos llevó a la Antártida ya está de regreso para recoger el segundo grupo de refugiados. Uno de los barcos, el acorazado Ariadne, se desviará hacia el extremo sur del centro antártico. Si todo va bien, llegará a nosotros en 2 o 3 semanas. Se nos ordena fortificar las defensas de Lo 49 y esperar su llegada. Verne dejó escapar un suspiro de alivio. Ya veo, 3 semanas. Eso debería ser factible.
Sin embargo, Sunny no estaba muy entusiasmado. La idea de volver a bordo de un barco no sonaba muy atractiva. Por otro lado, atravesar cientos de kilómetros de terreno accidentado con 2.000 soldados y civiles locales, además de no contar con datos de reconocimiento del comando del ejército y un número desconocido de titanes merodeando, parecía una idea aún peor. Se encogió de hombros con una mueca de disgusto. Ya veo. Bueno, supongo que nos hemos tomado unas pequeñas vacaciones. Teniendo en cuenta que la cohorte iba a pasar al menos 2 semanas en las instalaciones de investigación, Sunny dijo a sus soldados que se sintieran como en casa. El Rhino fue llevado dentro de los muros de la fortaleza y decidieron utilizarlo como alojamiento en lugar de instalarse en uno de los edificios. El nuevo entorno era realmente un cambio bienvenido. La cohorte estaba agotada después de un mes de lucha constante y este descanso forzado, aunque inesperado, podía darles tiempo para descansar y recuperarse. Si es que todo iba bien, por supuesto. Elo 49 era una instalación grande y ofrecía a los miembros de la cohorte muchas oportunidades para entretenerse y pasar el tiempo. Podían comer en el comedor, relajarse en uno de los salones recreativos o incluso visitar una pequeña biblioteca. Sin embargo, el cambio más refrescante fue simplemente estar entre gente nueva. Conversar con el personal civil de la instalación les recordaba los tiempos tranquilos antes de la cadena de pesadillas. Solo había 2 lugares a los que Sunny prohibió a sus soldados acercarse: el antiguo observatorio y el muro exterior que daba al océano. Aunque el observatorio tenía su telescopio desmantelado, aún así no le gustaba. El océano, por su parte. Sunny tenía prejuicios contra el agua oscura, por una buena razón. Pasaron unos días en relativa paz. Y luego, una semana. Las noticias que llegaban del norte seguían siendo extrañamente vagas y fragmentadas. Entonces, sin embargo, esa paz se vio empañada por un desarrollo repentino y peligroso. Capítulo 882, Condición amarilla. Sunny contemplaba las negras olas que iban y venían, lamiendo la orilla de piedra no muy lejos de la alta muralla de la fortaleza. A pesar de haber dicho a sus soldados que se mantuvieran alejados del océano, Sunny venía aquí 1 o 2 veces al día, quizás con la esperanza de ver la temible silueta del acorazado gigante emergiendo de la oscuridad. Eso era una tontería, por supuesto, ya que la llegada de su transporte para abandonar el Lo 49 estaba a días o incluso semanas de distancia. Aún así, se encontraba en un estado de ánimo contemplativo cada vez que observaba las olas. También estaba razonablemente seguro de su habilidad para escapar si algo que no fuera Ariadne aparecía del océano. La tormenta finalmente amainó hace unas horas, así que hoy, Sunny vio mucho más lejos que antes. No es que hubiera algo que ver. Temblando de frío, suspiró y se dio la vuelta para buscar calor dentro de uno de los edificios de la estación. Fue en ese momento que Sunny se congeló e inclinó la cabeza, como si escuchara algo. Sus ojos se entrecerraron. Mierda. Los susurros enloquecedores que asaltaban su mente se habían vuelto mucho más fuertes. Saltando de la pared, Sunny caminó rápidamente y pronto llegó al centro de seguridad de la instalación. Allí, varios despertados estaban monitoreando las señales de los sensores. Verne estaba de pie frente a una pared de pantallas con una expresión oscura en su rostro. Al escuchar los pasos de Sunny, giró la cabeza. ¿Tú también lo sentiste? Sunny asintió. Sí, es fuerte. Verne cerró los ojos por unos momentos. Esto complica las cosas. Eso fue una subestimación. Lo que sintieron fue la llamada, que de repente se había vuelto mucho más fuerte. Eso significaba 2 cosas, ninguna de ellas prometiendo nada bueno a las personas aisladas dentro de Lo 49.
Lo primero era más que obvio, en algún lugar de allí cerca, muy próximo a la instalación, una o más puertas de pez, adilla se habían abierto. A juzgar por lo fuerte que era la llamada, Sunny apostaría que había dos, por lo menos. Lo segundo no era un peligro inmediato, pero sí mucho más insidioso. Verne apretó los dientes, luego suspiró y apretó unos cuantos botones en la consola que tenía delante. Después, habló, y los altavoces integrados hicieron que su voz llegara a todos los rincones de la fortaleza. Atención a todo el personal despierto. Habla el maestro Verne, desde este momento, el estado de interferencia de la instalación Helio 49 pasará de verde a amarillo, repito. La cara de Sunny se puso pálida. Con la fuerza de la llamada creciendo tanto, la estabilidad de los anclajes de la puerta de los despiertos dentro de la fortaleza se iba a volver más débil. Todavía no había llegado al punto en el que dormirse te llevase a una región desconocida del reino del sueño, pero estaba cerca. Lo que realmente significaba era que, a partir de ese momento, dormirse dentro de los muros de Lo 49 era una apuesta para todos los despiertos que la defendían. La probabilidad de que la semilla de la pesadilla te arrastrase no era alta, pero tampoco era cero. Joder. Y aún peor, estaban las propias puertas con las que lidiar. Teniendo en cuenta que se debían haber abierto lo suficientemente cerca como para fortalecer la llamada, las criaturas de pesadilla que trajeran sin duda vendrían de visita, atraídas por el olor de las almas humanas. Tras terminar su anuncio, Verne miró a Sunny con ojos cansados. Sunny asintió. Estoy en eso. Voy para allá. 4 sombras surgieron de su figura, deslizándose rápidamente por el suelo y saliendo un segundo después del centro de seguridad. Volaron por la instalación, escalaron los muros y se sumergieron en la fría y oscura noche. Mientras tanto, Verne empezó a dar órdenes a sus subordinados. Pronto, oficiales subalternos de las fuerzas de seguridad, que contaban con la fuerza de un batallón, fueron llamados de todas partes de Lo 49. Como era lógico, dados sus conocimientos y rango, los demonios estaban incluidos en esta lista. Para cuando llegaron todos, las sombras de Sunny ya estaban rastreando los alrededores de la fortaleza, buscando las puertas manifestadas. Verne informó a su gente de lo sucedido. Mientras hablaba, las caras de los soldados cambiaron levemente, sabiendo que pronto irían a la batalla. Solo los irregulares permanecieron despreocupados. Finalmente, Sunny suspiró. Lo encontré. La llanura costera no tenía muchos accidentes geográficos, por lo que fue fácil descubrir la amenazante grieta que desgarraba la realidad. Le sorprendió un poco que solo hubiera una puerta, pero después de todo, parecía ser potente. Mientras todos lo miraban fijamente, Sunny hizo una ligera mueca de dolor. Hay una sola puerta, a unos 3 kilómetros de la muralla norte. Parece ser de categoría 3. Los soldados mundanos que estaban entre ellos, palidecieron, e incluso los despertados parecían perturbados. Él no les prestó atención. Las criaturas de pesadilla son. Espera, ¿qué demonios? Frunció el ceño. Por lo general, una puerta vomitaba criaturas de pesadillas de origen similar, al menos durante la primera oleada. Sin embargo, estas estaban por todas partes. Algunas eran, cómicamente pequeñas, mientras que otras eran grandes. Algunas eran bestiales, mientras que otras eran bípedas. Era toda una colección de monstruos. Las criaturas de pesadilla son todas diferentes entre sí. Una mueca feroz apareció en el rostro de Verne. Los carroñeros, antes luchamos contra su especie. Empiezan siendo débiles, pero, rápidamente se hacen más fuertes devorando cadáveres. También heredan las cualidades de las cosas que comen. Las abominaciones más jóvenes son fáciles de tratar, pero las mayores son verdaderamente viles. Sunny reflexionó un poco. Ya veo. Bueno, parece que tenemos suerte. Son unos 300 y solo veo 2 corruptos. El guardián, de la puerta, es un demonio.
Los soldados se estremecieron y lo miraron con algo de resentimiento. Si eso era lo que el capitán de los irregulares consideraba suerte, entonces ¿qué diablos podría llamarse desgracia? 300 poderosas criaturas de pesadilla lideradas por 2 corruptos, contra 100 despiertos, 2 maestros y 1000 soldados mundanos, de la guarnición local, la situación no parecía muy buena. Sunny se demoró por unos momentos y luego sonrió. Ah, y la última noticia. Los bastardos nos han cogido el rastro. Así que, ya vienen para acá. Capítulo 883. Salida. No había mucho tiempo para prepararse y hacer planes, ya que las abominaciones iban a llegar a lo 49 en cuestión de minutos. Las estridentes alarmas resonaron por toda la instalación y potentes focos se encendieron en sus paredes, inundando la llanura cubierta de nieve con luz. Los civiles corrieron a los refugios, mientras que los soldados corrían a ocupar las fortificaciones defensivas. Sunny y su cohorte lo siguieron, invocando sus recuerdos mientras se preparaban tranquilamente para la batalla. Mientras caminaban por el frío intenso, habló. Después de que acabemos con las criaturas de pesadilla, todos deben permanecer despiertos hasta que abordemos la nave. Ya conocéis el simulacro. No dormiremos durante una semana, al menos. Quizás 2. Conseguid los estimulantes de Quentin y controlaos mutuamente. Los diablos se quejaron. Ya habían completado algunas misiones largas en zonas donde dormir era mortal. Una semana era desagradable, pero factible. 2 semanas, sin embargo, iba a ser un desafío infernal. Solo espero que Ariadne llegue a tiempo. No era como si tuvieran otra opción aceptable que sentarse y esperar. En ese momento, alguien llamó a Sunny. Oye, tú, maestro neutro, o como sea, ¿qué está pasando? Miró hacia un lado y vio a Beth, la ayudante del profesor Obel, temblando de frío con su ropa de civil y su endeble bata de laboratorio. El cabello de la joven estaba recogido en un moño, como siempre, pero unos mechones rebeldes se habían soltado y ahora bailaban con el viento. Su pálido rostro tenía el ceño fruncido de irritación, pero él podía ver el miedo y la alarma ocultos tras esa máscara temperamental. Durante la última semana, Sunny había pasado la mayor parte del tiempo junto a los científicos o cerca de ellos. Cuando estaba fuera, una de sus sombras solía vigilar. Había hablado mucho con el viejo, aprendiendo todo tipo de cosas sobre los tiempos tumultuosos de la primera generación, el mundo anterior a eso y la comprensión científica, o más bien, la falta de ella, del hechizo de la pesadilla. Así que, también había llegado a conocer bastante bien a Beth. Por eso sabía con certeza que ella estaba fingiendo recordar a duras penas su nombre a propósito. Dioses, es incluso más mezquina que yo. Cuando el sombrío acero de la cadena inmortal surgió de la nada y envolvió su cuerpo, Sunny miró a la joven y sonrió. ¿Qué crees que está pasando? Hay una gran puerta y un montón de repugnantes criaturas de la pesadilla que vienen hacia aquí. Iremos a encargarnos de ellos rápidamente. Tú vuelve, reúne a los científicos y enciérrate en la sala segura. ¿De acuerdo? Ella se demoró un momento y luego asintió. Sí, de acuerdo. Dicho esto, Beth se dio la vuelta y corrió hacia la puerta del centro de investigación. Sunny negó con la cabeza y siguió adelante. Pronto, llegaron a la cima del muro norte y observaron la vasta extensión de la llanura costera. Ninguna de las abominaciones había llegado aún a las instalaciones, pero era solo cuestión de tiempo. Mientras las torres de las torretas gemían, poniendo en marcha sus motores, Samara colocó su fusil en el borde del muro y miró a través de su visor. Verne, que ahora vestía una brillante armadura de placas, sujetando un escudo y una espada corta en sus manos, miró a Sunny. ¿Qué piensas? Sunny permaneció en silencio por un momento. Sus sombras seguían al enjambre de criaturas de la pesadilla, así que las estaba estudiando. Había sido sincero, por supuesto, cuando dijo que habían tenido suerte. En lo que a puertas de categoría 3 respectaba, esta era sorprendentemente débil. Incluso estaba confundido por el hecho de que afectara tanto la fuerza de la llamada.
El poder de la oleada de abominaciones que trajo era incomparable con la colmena de piedra, por ejemplo. En aquel entonces, los irregulares tuvieron que enfrentar una veintena de criaturas corrompidas. Esta vez, solo había dos, y el más fuerte de ellos era simplemente un demonio. Por supuesto, la palabra simplemente difícilmente podía aplicarse a un demonio corrompido, pero aún así. Finalmente, Sunny habló. No es gran cosa. Yo me encargaré del guardián de la puerta, y tú te encargas del otro corrompido. Kim despertado te apoyará. ¿Puedes manejarlo? Pedirle a un despertado promedio que luchara contra una abominación caída no era una petición fácil. Sin embargo, pedirle a un maestro promedio que enfrentara a uno corrompido lo era menos, porque todos los maestros eran élites por definición. Había una distinción fundamental entre despertados y ascendidos, ya que la mayoría de los primeros no tenían otra opción en lo que se habían convertido, pero los segundos solo podían ser lo que eran por elección. Entonces, Sunny estaba razonablemente seguro de que Verne sobreviviría a una batalla contra un carroñero corrompido. El maestro local dudó por un momento y luego asintió. Yo me encargo. Sunny sonrió. Ese es el espíritu. Con eso, dio un paso adelante y saltó del muro hacia la fría oscuridad de abajo. Los soldados de la guarnición parecieron sobresaltados por su repentino salto, pero los demonios permanecieron indiferentes. Estaban acostumbrados a las extrañas acciones de su capitán. Aterrizando sobre la nieve, Sunny consideró la situación por un momento. Estaba pensando si debería invocar a Send. Finalmente, decidió no hacerlo, por ahora. Su ayuda solo sería necesaria si el enemigo resultara ser más peligroso de lo que había juzgado. Sin embargo, Sunny sí invocó el pecado del consuelo. Cuando su mano se apoderó de la empuñadura de ónice de la hermosa espada larga, susurros fantasmales asaltaron su mente. Ya estaba agotada por el insidioso y agotador tirón de la llamada, por lo que el peso adicional parecía aún más pesado. Sunny hizo una mueca y sacudió la cabeza, ahuyentándolos. ¡Qué molesto! El pecado del cons, vuelo arañó su cordura, sus murmullos se volvieron lentamente más claros, más fuertes, más insistentes. En ese momento, el rifle de Samara disparó, y el sonido de una bala mágica rompiendo la barrera del sonido retumbó desde algún lugar arriba. Un momento después, las torretas cobraron vida, enviando una lluvia de proyectiles de tungsteno al enjambre de abominaciones que se acercaban. Sonriendo, Sunny envió esencia fluyendo a sus músculos y persiguió las balas.